El día de hoy vamos a llevar un nuevo tema, que es la configuración interna y vías de acceso a la cámara pulpar. Para poder hablar de la configuración interna, vamos a hablar específicamente de dos tejidos duros que van a formar parte de nuestra cavidad interna de la pieza dentaria. Por ejemplo, vamos a hablar primeramente de la dentina. La dentina va a recorrer internamente a la pieza dentaria. En cambio, el cemento se va a encontrar únicamente a nivel apical. Entonces, estos dos tejidos duros van a llegar a formar lo que es un espacio. A este espacio vamos a denominar cavidad pulpar, en la que se aloja la pulpa dentaria, que es el único tejido blando de la pieza dentaria. La cavidad pulpar varía mucho en piezas dentarias anteriores y en las piezas dentarias posteriores. Esta cavidad pulpar adopta la misma característica que en la configuración externa. A esta cavidad pulpar la vamos a dividir en dos porciones. Una porción que se encuentra a nivel de la corona, que es la cámara pulpar, y la otra porción que se encuentra a nivel de la raíz, que están los conductos radiculares. Mi cámara pulpar, en una pieza uniradicular, está formada por cuatro paredes. Una pared vestibular, una pared lingual o palatina, pared mesial, pared distal. Entonces, va a presentar las mismas características que la configuración externa. La pared vestibular se va a unir con la pared palatina o lingual, de tal manera que van a llegar a formar una arista a la altura del borde incisal. Vamos a encontrar lo que son dos divertículos. A estos divertículos los vamos a denominar cuernos pulpares. Estos cuernos pulpares se van a encontrar a la misma altura del ángulo mesio-incisal y disto-incisal de la configuración externa de mi pieza dentaria. Ahí están los cuernos pulpares. Al mismo tiempo que este mi conducto paulatinamente va perdiendo el calibre a medida que llega a desembocar en el ápice. Entonces puede desembocar ya sea en un orificio o en varios orificios. Si el orificio es de mayor tamaño, se denomina foramen apical, pero si encontramos orificios de calibre menor, se denominan foraminas. El ápice es la última porción de la pieza dentaria en calcificarse. Este foramen apical, cuando es conducto único, puede presentarse en distintas formas. Por ejemplo, en esta imagen vamos a encontrar, mi foramen apical está situado en el extremo apical, determinando de esta manera un conducto recto que se encuentra en una raíz recta. De tal manera que en esta pieza dentaria no vamos a observar dilaceración. Pero en esta otra imagen, mi foramen apical se puede encontrar en el mismo extremo apical, pero a diferencia de la primera imagen, mi tercio apical va a presentar una dilaceración, de tal manera que mi conducto va a seguir el mismo trayecto de mi raíz dilacerada. En esta otra imagen, mi foramen apical se puede encontrar en la pared lateral del tercio apical de una raíz recta, de tal manera que este conducto va a sufrir una desviación hacia la pared lateral del tercio apical. Entonces, mi foramen apical nunca se va a encontrar en un solo sitio. La configuración interna en las piezas multiradiculares, como en las multiradiculares ya hemos hablado que presenta una cara oclusal, en mi cámara pulpar vamos a agregar dos nuevos elementos, que es el techo y el piso. El techo de mi cámara pulpar se relaciona con la superficie triturante de mi pieza dentaria. El piso se relaciona con la desembocadura de los conductos. Entonces, en las piezas unirradiculares no vamos a encontrar techo y piso. En el techo, lo que vamos a indicar es la presencia de los cuernos pulpares. Los cuernos pulpares va a existir de acuerdo a la cantidad de cúspides que llega a presentar mi pieza dentaria. Por ejemplo, en un primer molar superior, como tiene estas 4 cúspides, entonces ahí vamos a encontrar 4 cuernos pulpares, pero va a cambiar. Si hablamos de una pieza dentaria inferior, por ejemplo, el primer molar inferior, como esta presenta 5 cúspides,
en ahí tenemos que encontrar 5 cuernos pulpares. Entonces, los cuernos pulpares es de acuerdo al número de cúspides que presenta mi pieza dentaria. En los premolares solamente existen 2 cuernos pulpares, una vestibular y la otra palatina o lingual, porque en los premolares encontramos a 2 cúspides, la vestibular o la palatina y lingual. El piso de la cámara pulpar varía, no siempre va a ser el mismo en todas las piezas dentarias. Este piso puede variar según al número de conductos que vaya a presentar la pieza dentaria. Por ejemplo, si mi pieza dentaria presenta 2 conductos, un conducto hacia vestibular y el otro conducto hacia lingual o palatino, el piso adopta la forma de una hendidura. Nada más va a ser como una hendidura. Pero si el piso presenta 3 conductos, esta hendidura que hemos visto va a adoptar la forma de una Y. Hay piezas dentarias que suelen tener 4 conductos molares inferiores. El piso, esa hendidura, va a adoptar la forma de una X. Entonces, el piso de mi cámara pulpar no es igual en todas las piezas multiradiculares. El piso lo va a determinar según el número de conductos que vaya a presentar la pieza dentaria. Rara vez podemos encontrar en el piso un conducto que desemboca en el espacio interradicular. A este conducto lo vamos a denominar fístula periodontal fisiológica. Esta fístula periodontal fisiológica se produce por la mala fusión que existe entre la prolongación del borde del órgano del esmalte, también por la mala fusión entre el epitelio externo y el epitelio interno. En la configuración interna también vamos a hablar del volumen de la cámara. En la dentición temporaria, la cámara pulpar y los conductos radiculares van a presentar mayor calibre. Esto en relación al espesor que vaya a presentar nuestros tejidos duros. En cambio, en los dientes permanentes, la cámara pulpar y los conductos radiculares son más estrechos. En las siguientes diapositivas les voy a ir explicando por qué hay esta diferencia. Ahora vamos a ir describiendo a la cámara pulpar y a los conductos radiculares pieza por pieza. Primeramente, el incisivo central superior, si ustedes observan, presenta una cámara y un conducto. Son piezas unirradiculares, entonces en estos incisivos siempre vamos a encontrar un solo conducto. La cámara pulpar se encuentra aplanada en el sentido vestíbulo-palatino, donde la pared vestibular, la pared mesial y la pared distal van a ser cóncavas. En cambio, la pared del lado lingual es convexa. Entonces, las paredes internas de la cámara pulpar es a lo contrario de la superficie externa de la pieza dentaria. Por ejemplo, hablando externamente, si mi cara distal es la más convexa y la más oblicua, pero a nivel de la cámara pulpar, mi cara distal va a presentarse cóncava. Entonces, es lo contrario que va a suceder a nivel de la cámara pulpar. El acceso a la cámara pulpar es bastante sencillo, porque las paredes de mi cámara pulpar se van a continuar con las paredes del conducto radicular. En estas piezas dentarias no vamos a observar piso, porque solamente presenta un solo conducto. En los incisivos laterales van a presentar las mismas características. La diferencia está en el diámetro que va a presentar la cámara pulpar. El diámetro es mayor en los incisivos laterales si lo comparamos con los incisivos centrales. La cámara pulpar del incisivo central superior alcanza la mitad de altura coronaria. En cambio, en los incisivos laterales, mi cámara pulpar sobrepasa la mitad de altura coronaria. En los incisivos inferiores, mi cámara pulpar están aplanados en el sentido mesio-distal. La cámara pulpar alcanza hasta la mitad de altura coronaria. En los incisivos inferiores, muchas veces podemos encontrar hasta 2 conductos. Entonces, si encontramos 2 conductos, en esta situación sí vamos a encontrar lo que es el piso de la cámara pulpar. Los conductos se van a ubicar, uno en el lado vestibular y el otro conducto se encuentra a nivel de la cara lingual.
En los caninos, ya sea canino superior y canino inferior, la cavidad pulpar es más alargada y más estrecha. De tal manera que en el canino superior, a nivel de las vertientes que se vaya a unir con las paredes laterales, va a formar dos ángulos. Estos ángulos se encuentran por encima de la mitad de altura coronaria. En los caninos inferiores, mi cámara pulpar va a presentar vertientes, similar a la configuración externa, pero estas vertientes ya no son tan inclinadas, de tal manera que esta cámara pulpar va a sobrepasar lo que es la mitad de altura coronaria. Entonces, la descripción de la configuración interna en los dientes unirradiculares es más sencilla, porque la pared de la cámara pulpar se continúa con la pared de los conductos. En una sola dirección van a ir mi conducto radicular, pero lo dificultoso está en las piezas dentarias posteriores. La cámara pulpar está aplanada en el sentido mesiodistal, donde vamos a encontrar un techo. Puede o no existir piso, eso es de acuerdo al número de conductos que presenta la pieza dentaria, pero en esta ocasión, en el primer premolar superior, como es birradicular, vamos a encontrar piso. En el techo, lo que podemos observar es la presencia de dos cuernos pulpares, donde el cuerno pulpar del lado vestibular alcanza las 2/5 partes de altura coronaria. En cambio, el cuerno pulpar del lado palatino llega hasta la mitad porque existe una diferencia entre las cúspides vestibular y la cúspide palatina. En el segundo premolar ya no vamos a observar lo que es el piso. En el techo está formada por los cuernos pulpares, donde ambos cuernos pulpares del segundo premolar van a presentar a la misma altura coronaria. En los premolares inferiores va a presentar únicamente el techo, donde ambos cuernos pulpares van a presentar mucha diferencia. Por ejemplo, en la configuración externa, la cúspide lingual es la más pequeña. Hay gran diferencia con la cúspide vestibular. Lo mismo va a suceder en la cámara pulpar, de tal manera que mi cuerno pulpar del lado lingual solo se va a presentar como una excavación. En cambio, el cuerno pulpar del lado vestibular sigue siendo la de mayor tamaño, llegando a atravesar lo que es la mitad de altura coronaria. En los molares, la cámara pulpar tiene una forma cuboidea, donde presenta dos bases, un techo y un piso, y va a presentar 4 caras laterales. Una es la vestibular, la palatina o lingual, la mesial y la distal. El techo del primer molar configuración adopta la forma romboidal, donde vamos a poder apreciar 4 cuernos pulpares. De los 4 cuernos pulpares, el cuerno pulpar del lado mesio-palatino es más pequeño. Si en la configuración externa hemos visto que mi cúspide más grande era la mesio-palatina, en esta ocasión, en la configuración interna, mi cuerno pulpar del lado mesio-palatino es más pequeña que mi cuerno pulpar del lado mesio-vestibular. Este cuerno pulpar del lado mesio-vestibular va a atravesar lo que es la mitad de altura coronaria. En cambio, mi cuerno pulpar del lado mesio-palatino va a encontrarse por debajo de la línea cervical. Lo mismo vamos a poder apreciar en el cuerno pulpar del lado disto-vestibular. El cuerno pulpar disto-vestibular se encuentra por debajo de la línea cervical. El cuerno pulpar del lado disto-palatino, como es la cúspide más pequeña, de igual forma, en la configuración interna va a ser la más pequeña. Muchas veces este cuerno pulpar, el disto-palatino, se presenta como una excavación. Lo que vamos a poder apreciar en el piso es la desembocadura de 3 conductos y va a adoptar la forma triangular, donde el vértice del triángulo se encuentra en la desembocadura del conducto palatino y la base del triángulo se va a encontrar más hacia vestibular. El conducto palatino es el más accesible, lo que más rápido nosotros vamos a encontrar en el momento de realizar la trepanación de la pieza dentaria. El conducto palatino tiene una sección circular. El conducto mesio-vestibular va a presentar una forma de una
hendidura. El conducto distovestibular va a presentar una forma infundibuliforme. ¿A qué hace referencia? Que va a presentar la forma de un embudo. Este piso puede llegar a modificarse de acuerdo a la disposición que vaya a presentar mi conducto distovestibular. Normalmente, en los molares superiores, el piso tiene una forma de un triángulo escaleno. En la descripción del segundo y tercer molar superior, el techo va a adoptar la forma triangular, siempre y cuando esta pieza sea tetracúspide. Entonces, ahí vamos a encontrar a 3 cuernos pulpares. Va a presentar las mismas características que el primer molar superior. Entonces, el piso está formada por 3 conductos, donde el conducto palatino es el más accesible y el de mayor tamaño. A nivel vestibular vamos a encontrar otros 2 conductos, los conductos vestibulares, porque a ese nivel encontramos a 2 raíces. En los molares inferiores, la cámara pulpar, toda esta cámara pulpar va a adoptar la forma cuboidea. Entonces, cuando adopta una forma cuboidea, tiene techo y piso. En el techo de un primer molar inferior vamos a encontrar 5 cuernos pulpares, porque está formada por 5 cúspides. En el techo de un segundo molar inferior vamos a encontrar 4 cuernos pulpares, porque está formada por 4 cúspides. En el tercer molar inferior puede presentar 5 cuernos pulpares o 4 cuernos pulpares, eso dependiendo al número de cúspides que vaya a presentar la pieza dentaria. En el piso también va a adoptar la forma triangular. Muchas veces en la raíz del lado mesial suele encontrarse 2 conductos. Por eso el piso de los molares inferiores es de forma triangular, donde el vértice del triángulo se encuentra en el conducto distal y la base del triángulo lo vamos a encontrar en los conductos mesiales. De esta manera, el piso de los molares inferiores adopta la forma de un triángulo isósceles. Vías de acceso a la cámara pulpar. Hacemos referencia de que ¿por qué debemos realizar el acceso a la cámara pulpar? La apertura de mi cámara pulpar puede verse por varios elementos. Si mi pieza dentaria presenta una caries, resulta que esta caries ha avanzado y llega a afectar a cualquier cuerno pulpar. En este momento, el diagnóstico es que el paciente va a sentir dolor al calor y al frío. De tal manera, vamos a realizar un tratamiento que es la pulpectomía parcial. ¿Y qué es la pulpectomía parcial? Es la eliminación de toda esta pulpa cameral. ¿Por qué? Porque la caries ha afectado únicamente a la pulpa cameral, de tal manera que mis conductos siguen íntegros. No vamos a tocar a estos conductos. Entonces, en ese caso, cuando la caries afecta únicamente a la pulpa cameral, realizamos lo que es la pulpectomía parcial, eliminando toda esta pulpa cameral y sin tocar lo que son los conductos radiculares. Lo dejamos íntegros en la pieza dentaria. Pero resulta que esta caries que hemos visto, aparte de afectar la pulpa cameral, llega a afectar lo que son a los conductos radiculares. En esta ocasión vamos a realizar otro tratamiento que se denomina pulpectomía total. ¿A qué se refiere? A la eliminación de la pulpa cameral y a los conductos radiculares. También deberemos realizar la trepanación de la pieza dentaria para que nos permita el acceso de los instrumentos, medicamentos, cuando mi pieza dentaria llegue a presentar alguna complicación periapical o absceso. Observamos a la pieza dentaria y podemos determinar por qué necesita que realicemos una trepanación. Realizamos la apertura cameral por la existencia de la caries. Miren en esta imagen. Por ejemplo, esta caries ya ha llegado a afectar a lo que es a mi pulpa cameral. De tal manera, en esta ocasión, debo realizar lo que es la trepanación de la pieza dentaria, porque a la simple obturación, este diente no va a calmar el dolor. Una vez que la caries afecte a un cuerno pulpar, el paciente va a referir dolor. Para que yo realice la trepanación, no es necesario que exista caries. También puede existir una obturación previa. Por ejemplo, esta imagen.
El paciente viene a la consulta y resulta que tiene una caries. Nosotros vamos a limpiar toda esta caries, pero se nos pasa. No siempre vamos a eliminar totalmente la caries y dejamos un pedacito de caries. Nosotros lo vamos a obturar, ya sea con resina, con amalgama o con cualquier otro material para obturar. Lo obturamos. Pero mi paciente vuelve a los un mes, incluso hasta las 2 semanas, y refiere dolor en la pieza dentaria que yo he hecho la obturación. Al observar o al eliminar toda esta obturación, resulta que esa caries pequeñita que yo he dejado ha seguido profundizándose y resulta que ha llegado a afectar a un cuerno pulpar. De tal manera que mi paciente ya siente dolor a los cambios térmicos y eléctricos. También puedo realizar la trepanación en aquellas piezas dentarias que no tengan ni caries ni obturación, en aquellas piezas dentarias que han tenido una fractura. ¿Qué factores van a modificar a la cámara pulpar? Cuando hablamos de los factores, vamos a hablar de 2 factores. Uno que es la edad del diente y el otro es que es la pérdida de sustancia. Cuando hablamos de la edad del diente, ahora sí vamos a ver la diferencia entre diente temporario y diente permanente. ¿Por qué en los dientes temporarios la cámara pulpar y los conductos radiculares son más amplios si lo comparo con el diente permanente? Primeramente, en un diente joven, la cámara pulpar y los conductos radiculares van a presentar mayor calibre si lo comparamos con un diente adulto, pero siempre y cuando este diente joven no haya perdido prematuramente la vitalidad pulpar. De tal manera que en los dientes jóvenes mi pulpa dentaria sigue en proceso de calcificación. Pero ¿cómo lo demuestra este proceso de calcificación? Llegando a formar dentina. Va a ir formando dentina. De tal manera, esta formación de dentina no va a modificar, no modifica la cámara pulpar. A lo contrario, va a ir reduciendo poco a poco. Por eso, mi cámara pulpar y los conductos radiculares son mayor en los dientes temporarios si lo comparamos con los dientes permanentes. Otro factor que modifica la cámara pulpar es la pérdida de sustancia. ¿Cuándo se pierde sustancia en las piezas dentarias? La atrición es un desgaste fisiológico que presentan las piezas dentarias. En este caso, con la atrición se pierde sustancia en la pieza dentaria. Otro factor que modifica la cámara pulpar, que son las fracturas. Las fracturas van a tener un proceso más rápido que la abrasión mecánica. Por ejemplo, cuando la pieza dentaria ha tenido una fractura, la pulpa dentaria reacciona inmediatamente, llegando a formar lo que son dentinas desorganizadas. Eso lo va a diferenciar con la abrasión mecánica. En la abrasión mecánica, el proceso es más lento. Entonces va a ir formándose dentina, pero lentamente. Otro factor que modifica la cámara pulpar es la abrasión química. A nivel cuello anatómico o línea cervical, vamos a encontrar lo que es la lesión o la abrasión química. Es una lesión de trámite lento que se localiza, siempre se va a localizar a nivel del cuello dentario. Entonces, a este nivel, muchas veces lo podemos confundir con una caries. Otro factor que va a modificar a la cámara pulpar, la caries. Entre los factores dentarios, primero vamos a hablar de la implantación del diente. Si mi pieza dentaria se va a implantar de forma anormal en el arco dentario, entonces la trepanación de esta pieza dentaria resulta bastante dificultoso. Se va a modificar la disposición de la corona y la raíz. De tal manera, para realizar la trepanación de esta pieza dentaria, debemos buscar la misma dirección que está presente en mi pieza dentaria. Otro factor dentario que tenemos que tomar en cuenta es la relación entre el eje coronario y el eje radicular. No siempre mi corona se va a continuar en una sola dirección con la raíz. Muchas veces la raíz o el tercio apical de la raíz va a presentar una ligera desviación hacia distal. Por esta desviación que presenta la raíz, toda esta cavidad pulpar la vamos a encontrar más hacia el lado mesial. Otro factor dentario. Para poder realizar la trepanación de la pieza dentaria, la vamos a realizar, uno, en la cara oclusal, en la cara palatina o lingual.
Una trepanación nunca se debe realizar en la cara vestibular. Esto por factores estéticos que presenta la pieza dentaria. Vamos a buscar sitios donde el esmalte presente menor espesor. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar sitios de menor espesor del esmalte? Vamos a encontrar en los surcos, en las fosas, en las cúspides y en las depresiones. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar menor espesor del esmalte. El techo. Una vez que ya empecemos a trepanar a la pieza dentaria, y ya estamos cerca del techo, tenemos que evitar formar socavados, ya que si formamos socavados a nivel del techo, a ese nivel podemos encontrar residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos nos pueden llegar a dificultar el paso del instrumento hacia los conductos radiculares. Otro factor dentario, que son las paredes laterales. En la cavidad interna, en la configuración interna de la pieza dentaria, vamos a encontrar paredes laterales muy convexas, sobre todo en el lado mesial. Estas paredes convexas, al ser muy convexas, nos dificultan el paso del instrumento. Entonces, a este nivel no vamos a poder observar el orificio de entrada de nuestro conducto del lado mesial. Entonces, debemos ir eliminando levemente las paredes laterales convexas, sobre todo del lado mesial. Características especiales que van a presentar los dientes. En estas siguientes diapositivas vamos a hablar acerca de qué sitios o dónde podemos realizar la trepanación de las piezas dentarias. Primeramente, esta es la imagen del incisivo central superior. Para realizar la trepanación de mi pieza dentaria, voy a buscar siempre las zonas donde el esmalte tenga menor espesor. Ubicamos a la cara palatina. Entonces, voy a buscar el sitio de menor espesor del esmalte y se encuentra justo por debajo del cuarto lóbulo o proceso cervical. Entonces, a ese nivel yo voy a hacer mi trepanación del incisivo central superior. Entonces, en los superiores es bastante sencillo poder ubicar, ya que me ayuda bastante la ubicación del cuarto lóbulo o proceso cervical. Una vez que ubique al cuarto lóbulo o proceso cervical, justamente por debajo de este cuarto lóbulo voy a hacer la trepanación de mi pieza dentaria. La trepanación la vamos a hacer en el sentido mesiodistal y hacia incisal. En ese sentido vamos a realizar la trepanación de la pieza dental. Entonces, debemos buscar el trayecto longitudinal del diente. Para buscar el trayecto longitudinal del diente, no es necesario realizar la trepanación desde mi borde incisal, no. En los incisivos laterales es lo mismo. Entonces ubicamos a la cara palatina. Una vez que hemos ubicado a la cara palatina, nos vamos a ubicar al cuarto lóbulo o proceso cervical, que en la configuración externa, este cuarto lóbulo en los laterales es más desarrollado. Por debajo del cuarto lóbulo voy a encontrar una depresión donde se encuentra menor espesor del esmalte. A ese nivel voy a hacer la trepanación de mi pieza dentaria. En los incisivos inferiores, esta cámara pulpar se encuentra aplanada mesiodistalmente. Muchas veces, en los incisivos inferiores, podemos encontrar dos conductos. Si encontramos un solo conducto, la pared de la cámara pulpar se va a continuar con la pared de los conductos. Entonces, es más accesible realizar la apertura cameral cuando existe un conducto, pero cuando existen dos conductos. Cada conducto se encuentra. Un conducto lo vamos a encontrar en el lado vestibular y el otro conducto lo vamos a ubicar hacia el lado lingual. La cara lingual muchas veces es similar a la cara vestibular, de tal manera que mi cuarto lóbulo o proceso cervical está poco desarrollado. Mis rebordes marginales están poco marcados, lo cual me resulta bastante dificultoso poder determinar la apertura cameral. En la superficie de la cara lingual vamos a buscar a la zona más deprimida. Ubicamos a la zona más deprimida y empezamos a realizar lo que es la trepanación de la pieza dentaria. Vamos a hacer lo mismo en el incisivo central y en el incisivo lateral. Para realizar la apertura cameral, vamos a extender en el sentido hacia el borde incisal y vamos a desgastar levemente en el sentido mesiodistal, solo leve. Más vamos a desgastar hacia el lado incisal. En los caninos superiores, esta cámara pulpar es bastante estrecha.
y siempre mi cámara pulpar va a terminar en forma de punta. Esto se debe a su configuración externa que está formada por vertientes. Entonces, gracias a eso, mi cámara pulpar siempre termina en forma de punta. Ahora, para realizar la apertura cameral, nos vamos a la cara palatina. Ubicamos al cíngulo. Este es mi cíngulo. Por debajo del cíngulo vamos a encontrar una depresión. A nivel de esa depresión vamos a realizar lo que es la apertura cameral de mi canino superior. La apertura la vamos a realizar en el sentido mesiodistal y hacia incisal. En los caninos inferiores, la apertura cameral la vamos a hacer en la cara lingual, por encima del cíngulo o espolón. Vamos a llegar a ampliarlo más en el sentido incisal. Levemente vamos a desgastar en el sentido mesiodistal. En los premolares siempre vamos a hablar de techo, porque ya tienen una cara oclusal. Entonces siempre en los premolares, molares vamos a hablar de un techo. Puede o no existir piso, eso dependiendo al número de conductos que presenta la pieza dentaria. La cámara pulpar del primer premolar superior se encuentra aplanado mesiodistalmente, de tal manera que si mi raíz tiene una ligera desviación hacia distal, toda esta cámara pulpar la vamos a encontrar más hacia mesial. En la cara oclusal ubicamos al surco principal central, de tal manera que la trepanación de la cavidad la vamos a hacer en el sentido vestíbulo palatino. En el segundo premolar superior, en este caso vamos a encontrar lo que es el techo, no vamos a encontrar piso. Cuando no existe piso, la apertura cameral es más sencilla, porque las paredes de mi cámara pulpar se van a continuar con las paredes del conducto radicular en una sola dirección, de tal manera que la apertura de la cámara pulpar solo la vamos a hacer en una dirección. Entonces, ¿qué referencias anatómicas vamos a tomar en cuenta para realizar la trepanación del segundo premolar superior? Primeramente, ubicamos nuevamente al surco principal central. Una vez que hemos ubicado al surco principal central, hacemos la apertura en el sentido vestíbulo palatino, pero en esta ocasión es más accesible porque encontramos un solo conducto. Entonces, es fácil de encontrar en los segundos premolares superiores. Primer premolar inferior. A simple vista existe la gran diferencia de tamaño de cúspide, donde la cúspide vestibular es mayor que la cúspide lingual. Al mismo tiempo, la corona del primer premolar inferior se encuentra inclinada más hacia oclusal y hacia lingual. Esto se debe a que mi cara vestibular es sumamente inclinada hacia oclusal y hacia lingual. De tal manera que para realizar la trepanación de mi pieza dentaria me resulta bastante dificultoso, que no voy a poder observar exactamente dónde se encuentran los elementos anatómicos para que yo pueda realizar la apertura de la cámara. Para realizar la apertura del primer premolar inferior, vamos a ubicar a una fosa. La más accesible es la fosa mesial. Entonces, ubicamos a la fosa mesial y desde la fosa mesial nos vamos a dirigir hasta la parte central de la superficie oclusal. De tal manera vamos a llegar a eliminar lo que es la apófisis. Y la apertura cameral la vamos a hacer en el sentido vestíbulo lingual, llegando a eliminar lo que son las facetas armadas. Ahora un poquito más complicado cuando hablamos de molares. El primer molar superior, la cámara pulpar adopta la misma forma de la corona. Apertura cameral del primer molar superior la vamos a realizar en la fosa principal central. Y a ese nivel vamos a realizar lo que es la trepanación de mi pieza dentaria, porque en esa fosa principal encontramos menor espesor del esmalte. El primer conducto que nosotros vamos a encontrar es el conducto palatino. Este conducto palatino se encuentra en la raíz palatina. Ahora nos va a ser bastante dificultoso poder encontrar a los dos conductos del lado mesiovestibular y al disto. Entonces nos vamos a ir a la altura de las dos raíces. El conducto del lado mesial siempre se va a encontrar a nivel del ángulo mesiovestibular. El conducto mesial siempre va a estar justo en el ángulo mesiovestibular. En cambio, mi conducto del lado distal se encuentra un poquito por detrás del ángulo distovestibular. Esa es la diferencia. Entonces, una vez que yo haga la apertura cameral, lo primero que voy a encontrar es a mi raíz palatina. De ahí me voy a las raíces del lado vestibular.
La cámara pulpar de los molares superiores se encuentran al medio, equidistante a la cara vestibular y a la cara palatina. Esta cámara pulpar se encuentra más hacia el lado mesial. En los segundos molares superiores, la cámara pulpar está un poco más aplanada. El orificio de entrada de los conductos radiculares, la desembocadura de estos orificios, son más pequeños. Al mismo tiempo que estos conductos, los dos conductos vestibulares y el conducto palatino, están más cercanos y van a presentar las mismas características que el primero. Primer molar inferior. Entonces, la cámara pulpar tiene una forma cuboidea, donde la pared del lado distal va a llegar a disminuir, porque en su configuración externa, ambas caras libres convergen hacia distal. Por eso, mi pared del lado distal va a llegar a disminuir. En el lado mesial suele encontrarse dos conductos y en el lado o en la raíz del lado distal un solo conducto. Para realizar la apertura cameral del primer molar inferior, vamos a ubicar a cualquiera de las tres fosas principales, ya sea la mesial, la lingual o la distal. De cualquiera de esas tres fosas podemos realizar la apertura de la cámara pulpar. Esta cámara pulpar de los molares inferiores se encuentra hacia mesial y hacia bucal. Toda esta cámara pulpar se encuentra un poquito más hacia mesial y hacia vestibular o bucal. Esto se debe a que mi cara vestibular está más inclinada hacia lingual o oclusal. A esa altura debemos ubicar a la cámara pulpar. Ahora, ¿cómo podemos localizar los conductos? Lo primero, una vez que realicemos la trepanación de la pieza dentaria, ya hemos eliminado todo este piso, vamos a encontrar al primer conducto, que es el conducto distal. Este conducto distal se encuentra perpendicular al eje de la pared distal. Desde ahí vamos a trazar una línea hasta la pared mesial. Una vez que yo he llegado a esa altura, a la pared mesial, y resulta que encuentro un conducto. Entonces ahí decimos que solo hay un conducto en el lado mesial. Que yo ubico a mi conducto distal. Ahí está mi conducto distal. Voy a volver a trazar una línea hasta llegar a la cara mesial. Llego a la cara mesial y resulta que no existe el conducto, no hay conducto. De tal manera, esto me indica que en mi cara mesial o en mi raíz mesial existen dos conductos, el mesio vestibular y el mesio lingual. En los segundos molares inferiores, para hacer la trepanación o la apertura cameral del segundo molar inferior, vamos a tomar en cuenta a la fosa principal central, porque los molares inferiores únicamente presenta una fosa y 4 surcos. En los terceros molares no vamos a ir describiendo pieza por pieza, porque en los terceros molares existe la modificación en la configuración externa, de tal manera también va a existir una modificación en la configuración interna. De tal manera que resulta bastante dificultoso poder establecer características en estas piezas dentarias.